¿Te sueles guardar los botes de cristal para reutilizarlos? Hoy te voy a contar 3 formas de darles otra vida y estate atenta hasta el final porque el último creo que te va a sorprender bastante. Venga, te cuento que para eso estamos. Primera opción, vamos a utilizarlo para conservar algunos alimentos, en este caso zanahoria y apio. Simplemente córtalos en tiras, la zanahoria tendrás que pelarla también y mételo en el bote. Luego tendrás que llenarlo de agua. Y será necesario que tengas la tapa de los botes porque tienes que cerrarlo. Y así de simple, guárdalo en la nevera y se te va a conservar durante muchísimo más tiempo. Recuerda que debes cambiar el agua cada 2-3 días. Segunda opción, vamos a utilizarlo para decorar y para ello voy a utilizar un bote de pintura en spray. Para esta opción no importa si conservas las tapas o no porque no nos van a hacer falta. Vamos a pintar el bote por dentro. Vamos echando el spray según giramos el bote hasta que esté todo bien cubierto. En el fondo va a quedar un poco de resto de pintura, así que lo vamos a esparcir para que se reparta bien por el fondo. Y luego giramos el bote para que salga el exceso. Ya lo tenemos pintado. Ahora tenemos que dejar que se seque. Ya tengo aquí el bote con la pintura seca y ahora vamos a necesitar una pistola de silicona que ya está caliente y vamos a utilizar también cuerda, en este caso tengo yute. Vamos a enrollarla en esta parte del bote. Simplemente ponemos un poco de silicona y pegamos el inicio de la cuerda. A partir de ahí iremos girando la cuerda por el alrededor del bote y echando silicona de vez en cuando para que se mantenga pegada en su sitio. Entonces, giramos la cuerda y aquí, por ejemplo, voy a echar un poco de silicona y la pego. Continúo girando y vuelvo a hacer lo mismo, echo un poco de silicona y pego la cuerda. Voy a darle un total de 2 vueltas a la cuerda sobre el bote, porque como este bote tenía rosca, hay zonas que tienen un poco más de relieve que otras. Entonces si le damos solo una vuelta se va a ver que tiene alguna diferencia. Así que vamos a darle 2 vueltas para corregir esa diferencia. Es un poquito entretenido, así que esta parte la voy a continuar en cámara rápida. Cuando lleguemos al final, volvemos a echar un poco de silicona y pegamos la cuerda. Ya lo tenemos. Ahora toca cortar el sobrante y listo. Y ya está listo, mira qué mono nos ha quedado. Voy a hacer exactamente lo mismo con este otro bote que es un poco más grande. Y ya solo nos queda ponerle lo que más nos guste. Yo voy a ponerle estas florecillas de paniculata, pero tengo pendiente buscarme flor de algodón. Tiene que quedar guay. ¿Qué os parece cómo queda? Y vamos con la tercera opción que créeme te va a sorprender. Vamos a necesitar un bote que tenga su tapa. Y dime una cosa, ¿conoces a alguien que se haya independizado y que no sepa muy bien apañarse en la cocina?
Si la respuesta es sí, mándale este vídeo. Vamos a pesar 100 gramos de pasta, voy a hacer cantidad como para una persona. Y añado una cucharadita de queso crema, una cucharadita bien llena, ¿eh? Añadimos sal al gusto. Añadimos también especias al gusto, yo voy a utilizar este sazonador, pero podrías utilizar simplemente pimienta y orégano o albahaca o algún otro sazonador de pasta. Vamos a echar una cucharada. Y por último añadimos 2 cucharadas de queso parmesano. Y ya tienes tu pasta en un bote, lista para utilizar. Al ser ingrediente seco se conserva durante bastante tiempo, aunque al llevar el queso crema te recomiendo que lo metas en la nevera para que esto no se estropee. Y cuando quieras utilizarlo simplemente échalo en la sartén, añade salsa de tomate, aceite de oliva y agua hasta que cubra. Déjalo al fuego hasta que la pasta esté cocida y listo, así de fácil. Te puede servir en un momento de muchísima prisa o, como decía antes, para alguien que se haya independizado y no sepa nada, absolutamente nada sobre qué cocinar, le puede ser muy útil. No es un plato de estrella Michelin, pero le servirá para sobrevivir. Y ahora dime, ¿qué opción te ha gustado más? Podrías votar tu preferida, la opción 1 para conservar alimento, la opción 2 decoración do it yourself o la opción 3 pasta express. Deja tu comentario. ¡Chao! 조심하는데 또 티가 나나 봐.